auditorio del día de hoy y la verdad que estamos encantadísimos de contar con Charlene Harris con nosotros este año. Además, ha sido súper amable y generosa y nos va a permitir hacer un encuentro, va a tener una participación cada uno de los días del festival. Creo que esto es algo que no había hecho nadie todavía hasta ahora en estos, ya con 12 años, y la verdad que estamos súper felices de que sea así, porque así podemos estructurar las charlas de manera distinta. Lo primero que hemos hecho en esta, que vamos a conocer un poquito más a Charlene como autora y como el gran grueso de su trabajo, tras más de 4 décadas ofreciéndonos novelas fascinantes, es poner fuera todo lo relacionado con True Blood y dedicarle a eso una charla el próximo día. Así que hoy, si abrimos el turno de preguntas, que no vayan por ahí, porque le vamos a dedicar una charla otro día, y porque es una obra evidentemente muy significativa dentro de su carrera, pero es que Charlene tiene una gran cantidad de sagas, todas ellas protagonizadas por mujeres poderosas y fascinantes, de las que nos ha hecho varias entregas y que nos han ido maravillando y entreteniendo a partes iguales, como digo, durante años. De hecho, yo llegué a True Blood bastante tarde, yo había conocido su trabajo anteriormente y yo ya era fan de Charlene, entonces para mí que hiciera una saga como esa que funcionara tan bien no resultó ser ninguna sorpresa. Pero vamos a empezar al principio, aprovechando que la tenemos aquí estos días. Queremos conocer un poquito de cómo llegó a escribir. En realidad ella sí que ha dicho muchas veces que ella sencillamente nunca dejó de escribir. Hay otra gente pues, que llega un momento y se dedica a otras cosas, pero ella ha seguido haciéndolo. Y después de escribir pues, pequeños poemas, después de hacer pequeñas cositas aquí y allá de escritura, lo que a lo mejor no tanta gente sabe es que lo primero que escribiste fue teatro dentro del grupo de tu instituto. Y claro, yo creo que eso, sabiéndolo, explica bastante bien la facilidad que tienes para las escenas con diálogos de varios personajes que hay dentro de tus novelas, que realmente tienes esa sensación de teatralidad, ¿no? De diálogos fluidos, de conversaciones a varias voces. ¿Hasta qué punto esa pequeña parte tuya profesional en el teatro marcó la escritora que eres ahora? Okay. I was not that good of a playwright to start with. I did write some plays when I was in college, and after I graduated, they put them on at the college, so I went back to see. It was really fun for me to see my own work on the stage. But I was writing poetry and plays because they were shorter forms, but I really wanted to write novels, the long form, which for me is easier. Give me a novel over a short story any day. Short stories are very difficult. When I married my second husband, and we've been married 45 years now, so I think it'll last. When I married him, he gave me the option of staying home and not going back to work, and said, if you want to write. And then a month later, he said, I don't see you writing. So I really had to, it was my golden opportunity that I had to take advantage of, and he was a great guy to agree to this, I think. So I did write a book, and it got published. To my astonishment. Pues la verdad es que mi problema como dramaturga es que no era demasiado bueno. Sí, es verdad que escribí un par de obras de teatro en la universidad y de hecho se representaron después de que me licenciara y volví a la facultad pues, para ver cómo representaban esas obras. Fue muy divertido ver mis obras en el escenario. Pero he de reconocer que escribía poesía y teatro porque era un formato corto. Y eso lo hacía mientras me daba cuenta de que en realidad lo que yo quería era escribir en formato largo. A mí me encanta la novela y eso que quería escribir. Prefiero con mucho escribir una novela a un relato corto. El relato corto, si está bien, realmente me parece dificilísimo. Y tuve la suerte de que cuando me casé con mi segundo marido, y creo que llevamos ahora como 45 años de matrimonio, así que me da que igual este sí que dura, pues me dio la opción de quedarme en casa.
tener que seguir trabajando, sino de quedarme en casa y ponerme a escribir. Me dijo cuando nos casamos, oye, que si quieres escribir, escribe. Y al mes de estar viviendo juntos me dijo, que no veo que estés escribiendo, ¿eh? Así que me puse y fue una oportunidad de oro. Para mí, la que me brindó, creo que fue fantástico por su parte, el proponérmelo y el aceptar que quería escribir. Y eso es lo que hice, escribí y acabé un libro. Y para mi enorme sorpresa, no solo lo acabé, sino que me lo publicaron. Y más allá de la sorpresa, cuando por fin llegó a tus manos y viste el libro publicado y lo viste en las estanterías, ¿cómo describirías esa sensación como, bueno, de haber completado un sueño o de sentirte ante el primer paso de algo que a lo mejor estaba por llegar? It was definitely a dream come true, but it was also the first step in a career that has been quite long now. I've been published now for 43 years. And of course my career's had its ups and downs. I've been cut by my publisher. I've lost editors. So many things. And you know, now the book world is more ruthless than it has ever been before. It used to be a publisher would give you 3 or 4 books before they would decide you weren't going to be successful. Now, if you're lucky, it's 2 books. It's much more difficult, I think. Pues fue desde luego un sueño hecho realidad. También es verdad que, visto con perspectiva, me doy cuenta que fue el primer paso de una carrera que ha sido bastante larga de momento. Me publicaron por primera vez hace 43 años y he seguido trabajando de manera ininterrumpida. Por supuesto, mi trayectoria literaria ha tenido altibajos. Me han echado de alguna editorial, me han cancelado alguna serie, he perdido algún editor, pero bueno, así son las cosas y eso es lo que ocurre en una carrera normal. Lo que sí tengo la sensación es que el mundo del libro es más despiadado hoy que nunca. Antes te solían dar pues 3 o 4 libros de margen para ver si tenías éxito y conseguías poder seguir adelante. Ahora, con suerte, te dan 2 y eso me parece pues mucho más despiadado. Llega la saga de Real Murders. Para mí es un poco difícil recordar los nombres porque yo recuerdo las sagas de Charlene por el nombre de las protagonistas. Para mí es la saga de Aurora Teagarden, ¿no? Que era como el personaje principal. Y es que es bastante curioso. A mí me fascinaba, me gustaba que los que muchas veces son héroes o heroínas en la vida real, como pueden ser los bibliotecarios, la gente que lleva clubs de lectura, sobre todo, además este año que el Census establece una colaboración con pequeñas localidades donde hay este tipo de héroes que hacen en sitios muy pequeños un trabajo de base importantísimo, pero casi nunca te imaginas, ¿no? Como que una bibliotecaria va a ser la protagonista, o la que lleva un club de lectura va a ser la protagonista de una serie de libros de misterio. Y claro, se ve que los clubs de lectura en Estados Unidos son más divertidos, porque claro, aquí en el primero se les muere uno al que matan justo como en el crimen que estaban estudiando o analizando en ese momento. Entonces, claro, uno de nosotros lo ha hecho esto, y no somos tantos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo se te ocurrió que fuera una bibliotecaria y si cuando pasó de ser una novela a una saga te costó especialmente encontrarle más aventuras. I picked a librarian because, and this was just my own stupid thought, I thought maybe more libraries would buy the book if there was a librarian in them. And I was absolutely right for once. Also, my mother was a librarian in a small town. She wasn't really anything like Aurora. Aurora is really more like me. You know, my first series, you know, it had to be a character I could write easily. And I also was very interested at that time in true crime. I read a lot of books about various murders, and I thought it would be fun to incorporate the 2 ideas into a book. So she's the founding member of the Real Murderers Club, and I thought that would just be a good jumping off point. I really enjoyed writing those books. I was glad that after a really long gap, I got to write 2
more books in that series. It was interesting to think of how technology had changed during that very long gap. And I thought about setting the books back chronologically, but then I thought, no, let's just go presto, it's now. Everybody has cell phones. Because I didn't want to go through the part of trying to remember what it was like back when nobody had cell phones. It's just now. So I was really glad to write 2 more books. But after she had a baby, I thought it would be irresponsible for a mother to try to solve crimes with a baby on her chest, and I didn't think Aurora would be happy about that. So I thought, I don't think I'll write any more for a while. Pues se me ocurrió hacer que la protagonista fuera una bibliotecaria un poco medio por la coña, casi. Pensé, mira la chorradilla esta, digo, si pongo una bibliotecaria de protagonista, seguro que los bibliotecarios y bibliotecarias comprarán más ejemplares para tenerlo en sus bibliotecas. Y mira tú por dónde esta vez acerté. Tenía razón. Además, mi madre era bibliotecaria en una localidad bastante pequeña y Aurora, bueno, se parece más a mí que a mi madre, no tiene nada que ver mi madre con Aurora, me parezco yo más, pero claro, era mi primera serie de novelas y normalmente pues siempre tiendes a escribir sobre quien mejor conoces. En aquellos tiempos me obsesionaban las series de true crime, de delitos o de crímenes reales y los asesinatos. Y pensé, a la hora de ponerme a escribir, que podía conjugar los 2 elementos. Por una parte la bibliotecaria, por otra parte lo de los delitos reales. Así que Aurora es fundadora del Real Murders Club, del Club de los Asesinatos Reales. Y a partir de ahí, a partir de tener esa premisa, tuve más o menos claro por dónde quería tirar con el personaje. Estoy muy contenta además porque he podido escribir un par de entregas más de esta serie después de una pausa muy larga. Habían pasado un montón de años desde que había dejado de escribir Aurora y he escrito 2 libros más con ella como protagonista. Y me interesaba mucho ver cómo había ido evolucionando la tecnología desde el momento en el que había escrito lo que era el último volumen hasta entonces, hasta el momento en el que empecé a escribir el siguiente. La tecnología había cambiado muchísimo y habían aparecido los móviles y demás, y cuando empecé a escribir dije, ¿y ahora qué hago? Dije, pues mira, ¡tachán! Antes no había móviles y ahora sí. Decidí que no iba a pasar tiempo, sino que simplemente la tecnología había cambiado en el mundo de Aurora. También en parte por vagancia, porque pensé, después del tiempo que hace que no escribo sus aventuras, como ahora me tenga que empezar a acordar de cómo era el mundo sin móviles, esto va a ser mucho trabajo. Y decidí que de repente podía incorporar los móviles y perfecto. Me gustó mucho poder escribir esos 2 nuevos libros. Lo que ocurre es que Aurora se convierte en madre y claro, me parecía bastante irresponsable, sobre todo conociendo el personaje, lo de irse a resolver delitos y crímenes con un bebé colgado del regazo. Así que pensé que Aurora no haría algo así y una vez fui consciente de eso, me di cuenta de que probablemente no vuelva a escribir las aventuras de Aurora, o por lo menos no en una larga temporada. Cuando acabé el primer libro de esta saga y me enteré que ya había un segundo, dije, pues, ¿qué le pasará ahora a Aurora? Y entonces, claro, ella hereda una casa y pues debajo de una ventana se encuentra un cráneo y antes era un grupo tal, ahora es un vecino, ¿no? Entonces, yo pensaba, esto de que a la misma persona siempre que llega a un sitio se muera alguien, a mí ya me suena. Y digo, en la cabeza nos viene, se ha escrito un crimen, ¿no? Y resulta que, no sé si es verdad, pero creo que en una antología de relatos, homenaje a Se ha escrito un crimen, tú incluiste un relato de Aurora Teagarden. Cuéntanos un poquito, porque esto no fue publicado aquí, ese relato. Quiero saber cómo, por qué, de qué iba, qué le pasaba a Aurora. Oh my gosh, I can't believe you read that story. Maybe 2 people in the world have read that story. It was the first time I'd ever been asked to contribute a short story to an anthology, and
so I had to use her. I didn't realize then I could have just thought of something, completely different. I thought I had to use Aurora because she was my series character. And when they said Murder, She Wrote, I thought, oh, really? But, it was my first invitation to write a short story, so I felt like I had to take them up on it. So I wrote the story. I haven't read it in 35 years, I suppose, so I've written many short stories since then, but none were as terrifying as that one. No me puedo creer que hayas leído ese relato. Yo creo que lo han leído 10 personas en el mundo, como mucho. Pero bueno, el caso es que surgió la posibilidad de aportar a esta antología de Se ha escrito un crimen. Era la primera vez que me invitaban a escribir un relato para una antología. Y claro, como yo solo tenía un personaje o una serie que era Aurora, pensé que tenía que escribir un relato con Aurora como protagonista. No me di cuenta de que podía haber escrito lo que me viniera en gana. Simplemente pensé que tenía que ser con Aurora porque era mi personaje. Y claro, primero me invitaron a contribuir a una antología y luego me dicen, Se ha escrito un crimen, la antología. Y dije, ¿en serio? Total, que escribí el relato, lo aceptaron y ahí quedó publicado. Yo creo que no lo he vuelto a releer en los últimos 35 años, por lo menos, que es el tiempo que hace que lo publiqué. Lo que sí os puedo asegurar es que lo recuerdo como he participado en muchas más antologías desde entonces y recuerdo esta primera participación como la experiencia más aterradora de todos los relatos que he escrito. El siguiente personaje, la siguiente serie que creaste, la de Shakespeare, tenía como protagonista a Lily Band, una chica que empieza como una coraza ante el mundo y que poco a poco, novela a novela, pues va como abriéndose a él, ¿no? Cuéntame un poquito cómo llegaste a este personaje. Ya habías escrito algunas novelas, luego ya habías hecho una saga con un personaje. Todo ese aprendizaje, ¿cómo lo volcaste para crear esta nueva saga? Well, I myself am a rape survivor, and in the sense that I felt like I had to use everything I knew to write, plus I wanted to exorcise some of my own demons. I made Lily Bard a rape survivor and worked her through the process of recovery as I had been. In the process, I learned a lot about what had happened to me and what had happened to her, and how people react to that violence. And I also was able to talk a little about life in a very small town, and how much cleaning ladies know about the people they clean for, which was also an interesting sidekick in that. I really am glad I wrote those books. I usually have at least one survivor in my signing line who says that they meant a lot to her and that made it all worth doing. Bueno, yo soy una superviviente de una violación. A mí me violaron y en el momento que me puse a escribir esta saga, usé esa experiencia vital y todo lo que había ido aprendiendo como escritora y todo lo que había ido aprendiendo en el proceso de recuperación para poder escribir pues estas novelas. Trataba de procesar lo que para mí, o cómo había reaccionado yo ante esta situación tan violenta y cómo reaccionaba también mi protagonista. Además, al mismo tiempo de contar una experiencia tan dura, pues hablaba de cómo es la vida en una localidad pequeña en Estados Unidos y de cómo es el trabajo de las personas que se dedican a la limpieza, que realmente saben muchísimo de la gente para la que trabajan, y eso me permitió crear un personaje secundario, una acompañante realmente muy divertida. Estoy muy contenta de haber escrito esa serie de novelas, sobre todo porque prácticamente en todas las sesiones de firmas que hago siempre hay una persona, normalmente una mujer que ha sobrevivido a una violación, que se me acerca y me dice lo mucho que ha significado ese libro para ella y cómo le ha ayudado. Otro personaje que vino a continuación fue Harper Connelly, con el libro, bueno, aquí en España Voces desde la tumba. Y ahora mismo tenemos una peli donde a un tipo le cae un rayo sobre productos químicos y le da super velocidad, pero aquí tenemos una chica a la que le da un rayo y descubre que al tocar a un cadáver puede ver cuál fue la causa de su muerte y cómo murió, ¿no? Cada uno
uno coge los dones que el guionista decide. Y bueno, a partir de aquí pues se dedica con su hermano, que le hace las veces pues, guardaespaldas, de socio, pues a desentrañar secretos detrás de varias muertes. Cuéntanos un poquito de esta saga. I really did a lot of research for those books. There was at the time a listserv for lightning strike survivors, and they very kindly let me lurk and listen in to the problems they had after they survived. Of course, most lightning strike victims don't survive, but those who did had a weird grab bag of physical, emotional, and mental symptoms. And I thought it was fascinating to be able to incorporate that experience into a book and then give Harper a very strange relationship with her he's not really her brother, but he is. I mean, they grew up together. It's really icky. But I had a lot of fun writing it. I've had people who really objected to their relationship, but I thought, it just seemed so natural to me that would be the person she would turn to because he understood her. He understood what their life together had been like in a house with two irresponsible parents, and I thought it was natural that they would love each other. Pues la verdad es que el proceso de documentación y de investigación para esta saga fue realmente muy exhaustivo. De hecho, llegué a meterme en una asociación, en una lista de personas que habían sobrevivido a un rayo, que les había caído un rayo encima y habían sobrevivido, y descubrí que la mayoría de los supervivientes de estas situaciones pues tienen una gran cantidad de problemas. Es verdad que la mayor parte de las veces cuando te cae un rayo encima no sobrevives, pero los supervivientes tenían toda una serie de problemas físicos y mentales, toda una serie de síntomas, mejor dicho, físicos y mentales, que me parecían muy interesantes y que pude poder incorporar tanto en el personaje como en la serie. Y en cuanto a lo del hermano, bueno, en realidad es el hermanastro y tienen ahí una relación un tanto chunguilla. De hecho, hubo bastantes reacciones por parte de alguna gente quejándose de la relación que tenían los personajes. Pero a mí es que me parecía una evolución normal, la de su relación, porque habían vivido juntos desde pequeños, porque procedían de una familia bastante disfuncional y me parecía natural que se quisieran. Hablaste de la documentación, de cómo pues, estuviste en ese grupo. Esto es algo que puede resultar desde aquí más sorprendente, pero cuando vemos en las películas, sobre todo norteamericanas, que a veces la policía recurre pues, a la ayuda de alguien con algún tipo de habilidades especiales, esto es algo que está demostrado que es algo que ha sucedido. De cuando llegaste a conocer a alguien, alguna de estas personas que han tenido esta colaboración de prestar servicios especiales a las fuerzas policiales. I haven't met anyone like that. I would have been very interested in doing that. I think that does not happen very often, and that the police are not anxious to advertise that. And I think they ask the people who help them to keep very quiet about it. So it seemed to me like people should always ask Harper for help, and she wouldn't be glad to do it because she would want to be paid, but she would do it. So I wish that the world worked the way it does on television sometimes, but it doesn't normally. Pues por desgracia no he conocido a nadie que haya desempeñado ese tipo de funciones, pero sí me hubiera resultado realmente muy interesante el poder hacerlo. Lo que pasa es que no suele suceder en la vida real lo de que conozcas a alguien que colabora con la policía. Si la policía tiene a alguien que les sirve de asesor o que les echa una mano, pues no lo van publicando por ahí, ni le hacen mucha publicidad al tema ni nada por el estilo, no hacen ruido porque quieren poder seguir contando con sus servicios. Harper hubiera estado encantada. Harper
cuando tiene que ofrecer ayuda, normalmente pues a veces lo hace a regañadientes porque le encantaría que le pagaran y que le pagaran más por sus servicios. Pero bueno, intenta ayudar a la gente. Lo que pasa que, por desgracia, el mundo no es como lo vemos en las series de televisión. Y hablando de series de televisión y dejando, como ya hemos dicho, True Blood apartado, otra saga literaria que te adaptaron a televisión ha sido Midnight Texas, ¿no? Ella en toda su literatura está muy presente el sabor de los ambientes sureños en los que ella ha crecido y en los que ella vive. Y una de las leyendas, de las mitologías también que están ahí muy marcadas, el cruce de caminos, ¿no? El lugar ese donde pasan cosas, donde un músico puede vender su alma al diablo a cambio de la inmortalidad artística, etcétera, etcétera. Así que si cogemos eso y lo llevamos un poco más allá, cualquier cosa puede ser posible. Y Charlaine hace una pieza absolutamente deliciosa, delirante, increíble, muy entretenida y donde todo es posible, pero que al mismo tiempo genera una serie de reglas donde todo encaja, ¿no? Entonces de repente tienes un poco en una dirección, pues un tipo al que le acaba de dejar su pareja, pero en el sótano pues tiene un vampiro y una ladrona, ¿por qué no? Que hay una gasolinera también, hay un montón de personajes bastante particulares y me gustaría que nos contaras un poco cómo coges este mito del cruce de caminos y cómo lo llevas tan más allá y cómo consigues que ese fresco de tantos personajes bizarros funcione tan maravillosamente bien. Well, thank you. I wrote that after I had written the Sookie books, and I was looking for something else to do, and I wanted something that was more of an ensemble book than Sookie. Sookie is, always the main character in the books. And I also wanted to revisit characters from my previous books that I hadn't gotten to talk to in a while. So there's a character from every series I've ever written, and they all come to Midnight Texas to live. And first, my editor said, well, there must be more people there. It can't be this small. I said, it's that small. It has lots of houses that aren't lived in and storefronts that aren't active. But everyone who lives there is there for a reason, and they love it there, and they want to keep their community the way it is. They don't like incoming people who don't understand what a bond they have between them, and they've actually formed a family. So everyone has to be vetted before they're kind of allowed into this community. I really loved writing those books. I was very disappointed when my publisher didn't ask me for more. Pues muchas gracias. Y la verdad es que estaba buscando algo distinto que hacer. Quería escribir una obra que fuera más coral, una obra más de grupo, porque en las novelas de Sookie siempre es ella la protagonista y en este caso quería que el protagonismo estuviera más repartido. Y se me ocurrió que podía contar una historia pues volviendo a visitar a algunos de los personajes de mis primeros libros, personajes con los que hacía ya bastante tiempo que no charlaba para nada. Todos los habitantes de Midnight Texas son personajes de alguna de mis series o de alguna de mis obras y los reúno a todos juntos en esta localidad por distintos motivos. Cuando le presenté el proyecto a mi editor me dijo, pero ¿de verdad va a ser así de pequeña la localidad? Y dije, así de pequeña va a ser. Hay un montón de casas deshabitadas, hay un montón de negocios que están vacíos, pero me encanta la sensación de comunidad que se crea. Todos los personajes que viven allí por un motivo concreto y les gusta que su comunidad siga siendo como es hasta ahora. No les gusta nada que lleguen forasteros o que lleguen gente extraña a vivir en Midnight o en medianoche. Y hay un vínculo muy fuerte entre ellos que hace que se consideren prácticamente familia. Cualquiera que quiera llegar a vivir a medianoche tiene que someterse a un proceso de aprobación, a
un proceso de autorización para formar parte de la comunidad. Me divertí muchísimo escribiendo esos libros y la verdad es que me fastidió bastante que mi editorial no me pidiera que produjera más o que escribiera más entregas. En realidad ya lo has contestado un poco, pero el concepto familia sí que es algo que viene muy pronto a la cabeza cuando analizas esta comunidad y la relación y los vínculos que se establecen entre ellos. Una de las promos o reseñas ponía, conoce una de las familias más disfuncionales que has podido ver en la literatura, y yo tenía la sensación totalmente contraria, no tenía nada de disfuncional, a mí esa familia me molaba. Digo, a mí me parece que generalmente las familias disfuncionales tienen que ver con los procesos internos dentro de esa familia y no con la apariencia externa o con los apriorismos, ¿no? Yo tenía la sensación de que era una reseña muy desafortunada. Yo no considero que sea para nada una familia disfuncional. I agree with you. I don't think they were dysfunctional. I think they coordinated their lives very well. And I think they allowed for the differences between them in a way that we all should. I think that they adapted to each other's peculiarities and strengths and weaknesses. And I think that they really protected their town much better than most of us would protect our own. I was really proud of all those people. It was so much fun to be on the set and see the series shot. The first filming was in Las Vegas, New Mexico, not Las Vegas, Nevada, and it was just wonderful. And then they moved the set to Albuquerque, and they rebuilt that street exactly down to the trees on the lot in Albuquerque. So it was fascinating because after the True Blood experience and all the Aurora Teagarden movies, I was finally relaxed enough to enjoy myself on the set. So that I really thought the series was quite good, and I was very disappointed that it didn't make it past 2 years. I'd love to write another little series. Pues estoy totalmente de acuerdo. No me parece que sea una familia disfuncional para nada. De hecho, creo que se coordinaban muy bien las vidas de unos con las de otros, que se permitían existir con las diferencias que había entre ellos. Y eso es algo que todos deberíamos hacer, aceptar las diferencias de los demás. Se adaptaban cada uno a las peculiaridades de sus convecinos, respetando sus puntos fuertes y sus flaquezas. Y creo que protegían la ciudad en la que vivían de un modo que nosotros no protegemos las nuestras. Además, durante el rodaje, la verdad es que me lo pasé realmente muy bien, fue muy divertido. Parte del rodaje, el rodaje empezó en Las Vegas, pero en Las Vegas, Nuevo México, no en Las Vegas, Nevada. Y después de un tiempo decidieron trasladarse y rodar en Albuquerque. Y lo que hicieron fue reconstruir la calle que habían creado en el decorado en Las Vegas, reconstruirla en Albuquerque. La reconstruyeron, pero vamos, hasta el último detalle, hasta los árboles que había eran exactamente los mismos. Estar en ese rodaje me pareció absolutamente fascinante. Y después de haber estado bastante angustiada y estresada durante los rodajes de algunas de las temporadas de True Blood o de las películas de Aurora Teagarden, pues por fin me podía relajar y divertirme en el plató. Es una serie que me parecía que estaba muy bien y me resulta una auténtica pena que no pasara de 2 temporadas. No sé si se nota, pero me encantaría volver a escribir un libro de esta serie. Y el nuevo personaje, la nueva saga, que además esta sí ha salido hace no mucho en España, es la de Kanye Rose. Aquí el primer título es Una muerte plácida, no recuerdo el nombre del segundo, una reconquista me parece. No leí todavía el segundo, pero sí que en el primero se nota un cambio de registro, ya no está tan presente, digamos, ese ambiente sureño, ya nos muestras un mundo donde la magia existe, pero a lo mejor no es lo mejor que le ha pasado al mundo, y este personaje que sobrevive como mercenaria, pues sí que está buscando pues a un descendiente de Rasputín, que podría salvarle la vida a un personaje importante. Al mismo tiempo la contratan como pues para hacer de guía y guardaespaldas de
this series because I wanted to do something really to kind of cleanse my writing palette. I wanted to set it in Texas because, well, I live in Texas now, and I was in Texas for part of every summer during my youth because my mother came to help her mother at their hotel during rodeo season, which is a real season in Texas. Texas was so different to me then. I grew up in the Mississippi Delta, which is, farmland, very fertile, very flat. And Texas is all kinds of different things. So I wanted to set something there, and I really wanted to write a book about a woman who kills a lot of people and yet doesn't get arrested. So I had to create the world that would let her do that and continue with her career by setting it in an America that has broken into several pieces during the Depression, with the onset of the Spanish flu, the collapse of the banks, and in my books, the assassination attempt on President Roosevelt is successful. So he is not there to pull America out of the tremendous slump it fell into in the 30s. So I had a lot of fun developing the differences in America. California is now the Holy Russian Empire. Tsar Nicholas escaped to California after the Russian Revolution. Part of Canada, you know how ruthless those Canadians are? Canada has come down and taken part of the northern part of North America. Mexico has come up and taken part of the southern part. The southern states have consolidated into Dixie. The original British colonies, with the exception of Georgia, are New Britain. And the middle is I can't even remember what I call the middle. The Great Plains area is yet another incorporated area. So I had a lot of fun doing that. There's a map in the later books of what happened, and I just had a great time. I really did. It just felt so much fun, and she's such a good marksman. She can really shoot the wings off a fly. I really enjoyed that too. I am not a good marksman. Pues esta era una serie que quería escribir un poco como para limpiarme el paladar, como para quitarme el gusto de la boca que tenía hasta entonces como escritora, cambiar un poco de registro y de estilo. Yo he vivido buena parte de mi vida en Texas. Pasaba los veranos de adolescente porque mi abuela tenía allí un hotel y mi madre y yo íbamos cada verano a ayudarla en el hotel durante la temporada de los rodeos, que sí, que os sonará raro, pero existe una temporada de rodeos en Texas, os lo aseguro. Además, Texas era muy distinto de donde yo vivía el resto del año. Yo crecí en el delta del Mississippi, que es una zona muy fértil, que es básicamente una gran llanura, y Texas es un montón de cosas muy distintas a la vez. Además, tenía ganas de escribir una serie de historias de una mujer que pudiera ir cargándose por ahí prácticamente a quien quisiera y que no tuviera ningún tipo de consecuencias, que no la arrestaran y no la detuvieran por ello. Y para poder escribir este tipo de historias ambientadas en Texas, necesitaba crear un mundo que me permitiera contar el tipo de historia que quería contar. Y básicamente lo ambienté en Estados Unidos, justo después de la fiebre del 18, de lo que llaman la fiebre española, de 1918, que llaman la fiebre española, y en un mundo en el que el presidente Roosevelt no sobrevive al intento de asesinato que realizaron contra él, así que como muere, no está presente para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión después del crack del 29 y el país está hecho unos zorros. California se ha convertido en el sacrosanto imperio ruso. El zar Nicolás ha huido después de la revolución bolchevique y vive ahora en California. Esos implacables vecinos nuestros del norte, que son los canadienses, han tomado la parte, o se han hecho con la parte superior de Estados Unidos. México se ha hecho con el sur.
Los estados del sur tradicionales se han convertido en Dixie, en la República de Dixie. Las colonias británicas, menos Georgia, se han convertido en Nueva Bretaña. Las antiguas colonias británicas se han convertido en Nueva Bretaña. Y en el medio había algo más que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, la zona de las grandes llanuras y demás. Tenían otro nombre, había congregado o aglutinado todos los territorios, pero no me acuerdo ni cómo se llamaban. El caso es que me lo pasé muy bien imaginándome este mapa de Estados Unidos, y hablando de mapas, hay un mapa reflejando este mundo que había imaginado en una de las últimas entregas de la serie. Y el personaje, la protagonista, me encantaba, porque tiene muy buena puntería, tan buena puntería que realmente es capaz de volarle las alas a una mosca de un disparo. Y yo, que no le doy ni al arcoíris, pues sinceramente estaba encantada, porque tengo muy mala puntería y me gustaba poder tener este tipo de protagonista. Bueno, es vuestro turno. Aprovechad para preguntarle a Charlene lo que queráis. ¿Quién? Y primera que levanta la mano. Me gustaría preguntarle qué le gusta a ella leer y si nos puede hablar de algo que haya leído recientemente que le haya gustado. Certainly. I read probably 3 or 4 books a week. And on my website, under the featured book and blog, I talk about the ones I really liked. I mean, I can like them in different degrees, but if you read the name of the book in my blog, I liked it enough to finish it. I don't include the books I didn't like because that's just negative and nobody needs that. All writers are just trying to make a living, and it's a hard living. I've had it luckier than most. But I love to read. I love to talk about books. Right now, I'm very enthusiastic about Sarah Painter, who is English, Benedict Jacka, who is also English, Jess Lurie, who is American. I'm a big fan of Robert Craze, who writes the Elvis Cole mystery set in Los Angeles. He writes dialogue better than anybody I've ever read. So I could talk for an hour about writers I like, but it would just be on and on. I like them, I like them, I like them. I do. Reading is my favorite pastime, so I pay a lot of attention to what I read. Pues me leo como 3 o 4 libros a la semana normalmente, y si vais a mi sitio web hay una pestaña que se llama Book Blogging, que es un blog donde hablo de mis últimas lecturas, de las últimas lecturas que me han gustado. De hecho, si aparecen en ese blog, si aparecen en mi sitio web, es porque son títulos y libros que me han gustado. Me habrán gustado más o menos, pero gustarme me han gustado por lo menos lo suficiente como para que me los acabe, que no siempre pasa. Los que no me gustan no los incluyo, porque ¿para qué ser negativa? No hace falta esa negatividad, nadie lo necesita, los escritores, todos, tratamos de ganarnos la vida con esto, y es una profesión bastante difícil. Yo he tenido más suerte que la mayoría, así que ¿para qué voy a ser negativa? En cuanto a libros que me hayan encantado últimamente, bueno, pues las obras de Sarah Painter y de Benedict Jack, que son del Reino Unido, Jess Lurie de Estados Unidos, también me gusta muchísimo, y Robert Craze, que escribe una serie serie negra ambientada en Los Ángeles, que realmente estoy disfrutando un montón, pero que me podría tirar horas hablando de los libros que me gustan, porque me encanta leer, es mi pasatiempo favorito y siempre tengo mucho cuidado y presto mucha atención a lo que leo.
lot of characters because I find them more interesting. I don't write perfect people or even people who are superficially perfect. I like to write people who seem real to me, and I like the fact that it makes them a little more relatable to most readers. A character who can do anything and excels at everything, to me, is not that interesting. But a character who has weaknesses and strengths feels more like someone I would be a friend of. Me gusta escribir sobre personajes con defectos porque me parece que son más interesantes. No me gusta la gente perfecta ni en apariencia. Simplemente creo que la mayoría de los lectores se identifican con personajes que tienen defectos y trato de hacer eso en mi obra. No me interesan los personajes perfectos ni sin defectos, sino gente que tenga sus defectos y sus puntos fuertes, porque creo que podrían llegar a ser mis amigas. La muerte siempre está presente en todas sus obras. ¿Forma parte de expresar una pulsión básica de la naturaleza humana o es en realidad un personaje más de la trama? That's a complex question. I like to write people that seem real to me. I think readers can connect with them better. It just makes the book more interesting for me to write. And my whole career is an attempt to keep myself from being bored. La verdad es que es una pregunta compleja, pero me gusta escribir sobre gente que me parece que es real, gente que parece de carne y hueso, porque creo que hacer eso permite que los lectores y las lectoras conecten mejor con la historia que se les está contando. Pero en realidad, bueno, lo que intento es entretenerme a mí misma. Creo que toda mi carrera ha sido en realidad un intento por no estar aburrida. ¿Había alguna pregunta más, me parece? Quería preguntar sobre el proceso creativo. Si cuando empiezas a escribir un libro ya tienes toda la idea del libro en la cabeza o tienes pinceladas y luego vas viendo cómo evolucionan los personajes y qué pasa. Gracias. I'm pretty much, I fly by the seat of my pants. I just start the book and I have a general idea of where I'm going, mostly. But after that, I'm just winging it. That means I do a lot of rewriting, but I think the books are stronger for that. I like to surprise myself. Pues voy improvisando y haciendo un poco según me rota lo que me va saliendo, básicamente. Tengo una idea general de dónde quiero ir, pero luego ya lo que salga. Tengo puntos concretos en mente, pero voy dejando que surja de manera más o menos natural. Creo que luego eso implica un trabajo de reescritura muy fuerte, muy importante, pero me parece que es la mejor forma de escribir porque me gusta sorprenderme a mí misma cuando estoy contando una historia. Me parece que había antes alguna mano más levantada que no haya visto. Bueno, pues mientras pensáis que aún queda tiempo para un par de preguntas, por suerte. Claro, ha tenido ya un montón de sagas literarias y un montón de novelas publicadas. Ha ido adaptándose, como decía, para no aburrirse ella en primer lugar. ¿Pero hay algún tipo de personaje, algún tipo de propuesta literaria en la que tú estuvieras especialmente emocionada y que por motivos editoriales no fuera momento, no lo publicaran y la tengas ahí pendiente como esto? Hubiera sido genial, a ver si todavía llega su momento. Every book I've ever written has been published. So, but there was one proposal about 35 years ago that my agent didn't like, but I've kept working on it in my head. It's my bedtime story, and I'm going to write
finish the next Gunny Rose. So maybe this time it'll get published. Pues he podido publicar todo lo que he llegado a escribir, pero ahora a unos 35 años le presenté una propuesta a mi agente que me la rechazó porque me dijo que no le gustaba. Pero la idea siguió rondándome en la cabeza y es como mi cuento a la hora de irme a dormir. Me ha ido dando vueltas tanto tiempo que creo que después de acabar la siguiente entrega de Gunny Rose va a ser el siguiente libro que escriba. Sé que me rechazaron hace 35 años y que espero que ahora sí pueda ver por fin la luz. Antes hablamos un poquito de Aurora Tea Garden, pero antes de esta primera saga suya publicó 2 novelas unitarias, no recuerdo los títulos, no se publicaron en España. De hecho, yo no he tenido una manera de conseguirlas, pero claro, era como el germen de todo, ¿no? Como cuando ella decía de que por fin el sueño se hizo realidad. Si ahora pudiera ver a aquella joven Charlene Harris que recibía aquella primera novela y pudiera comentar algo con ella, ¿qué le diría? I did write 2 standalones at the beginning of my career. The first one I had years to think about because it was my first book, so I pretty much had it set in my head before I started writing. The second one, I was so astonished that the first one got published. I had a hard time thinking of the second one. And if I can find copies, I'll be glad to send them to you. I would be glad to have them. I really wouldn't give myself advice. I'm not a great one on looking back and saying, oh, I wish I had done this, I wish I had done that. It is what happened. And however I started out, everything I've ever written has been published. And I've been published continuously for many years now, over 40 years. So I think I would have to say everything that has happened has been for the best, even when it didn't seem like it at the time, even when I was crushed and discouraged. I always had this blind conviction that the next thing would be published, and it always has. So, lucky me. Pues la verdad es que la primera novela, efectivamente, que publiqué era una novela autoconclusiva y había podido dedicarle un montón de años a escribirla. La tenía en la cabeza desde hacía tiempo y estuve encantada cuando la recibí. El problema fue con la segunda, porque claro, después de haber tenido años para la primera, de repente dije, uy, no solo me sorprende que me hayan publicado, sino que encima ahora tengo que escribir otro libro más. Si encuentro algún ejemplar de esas 2 primeras novelas en casa, te las mandaré para que las tengas. Y en cuanto a lo de dar consejo, ¿qué me diría? Pues no creo que me dijera nada, porque no soy yo muy de echar la vista atrás y demás. Todo lo que ha pasado, pues ha pasado por un motivo. Me lleva, desde que empecé a publicar, he tenido una carrera ininterrumpida durante más de 40 años. Durante un montón de años realmente me han estado publicando de forma ininterrumpida. Y todo lo que me ha pasado, yo creo que me ha pasado por un motivo. A pesar de que en su momento me pareciera pues algo devastador o algo que me dejaba hecha polvo, siempre tenía la convicción ciega de que me iban a publicar la siguiente obra que escribiera. Y así ha sido hasta ahora. Así que la verdad es que he tenido bastante suerte. Pues bueno, ya hemos acabado el tiempo de este primer encuentro con Charlene y yo es que no sé si vosotros tenéis la misma sensación que yo, pero y a mí esto además es algo que me encanta cuando comparto escenario con algún escritor, director, creador de cualquier manera, es que lo pasa muy bien, o sea, haciendo lo que hace, ¿no? Y esto me parece que es algo maravilloso, a mí esto me gusta en la gente y si ella se lo pasa bien, ¿cómo no nos lo vamos a pasar bien nosotros? Del otro lado. Y si ha conseguido entretenernos durante tantos años es porque yo creo que en primer lugar se lo ha pasado igual de bien que cuando publicó la primera novela, a pesar de esos momentos malos que puede haber de cuando en cuando, como el primer día, y a nosotros nos pasa igual. Estamos súper encantados de tenerla. Ella decía que es afortunada, yo le digo que no, que estos días los afortunados somos nosotros.